La incertidumbre es la única certeza, y saber vivir con la inseguridad es la única seguridad. Zygmunt Bauman. Quizás te resulte familiar esa persistente sospecha de que algo no encaja en el engranaje de la vida actual, una falla difícil de precisar. Es como si, en medio de la profusión tecnológica, la libertad de elección aparentemente ilimitada y las promesas de progreso, anidara una oquedad, una agitación interna que no se disipa. Te levantas, tu móvil te inunda de estímulos, notificaciones, publicaciones, mensajes efímeros, pero una certeza íntima te dice que nada de eso sacia una sed más profunda. Vivimos la paradoja de una hiperconectividad global que, lejos de unirnos, parece acentuar un aislamiento individual sin precedentes. Permíteme asegurarte, esa desazón no es un defecto personal ni una simple casualidad. Es el eco de una condición social mucho más vasta, una que Zygmunt Bauman, el lúcido sociólogo, diagnosticó como la sociedad líquida. Hablamos de un tiempo caracterizado por la volatilidad, por vínculos quebradizos y existencias concebidas casi como productos de usar y tirar, donde la única constante es el cambio vertiginoso que erosiona cualquier pretensión de solidez. Aquellos pilares de antaño, comunidades arraigadas, carreras profesionales lineales, valores transmitidos con vocación de perennidad se han desvanecido, dejando una sensación de que todo es fugaz, provisional y susceptible de ser reemplazado al instante. Esta fluidez omnipresente no se limita a transformar nuestros afectos o trayectorias laborales, se infiltra hasta el núcleo de nuestra autopercepción. Percibes esa presión constante por convertirte en una especie de emprendedor de ti mismo, gestionando tu imagen pública en vitrinas digitales como Instagram o LinkedIn, e incluso en cada conversación. La exigencia es clara, hay que demostrar valor, proyectar una fachada de éxito y atractivo, una vida digna de ser consumida por la mirada ajena. Pero cuando el telón digital cae y el silencio reclama su espacio, emerge la punzante pregunta: ¿qué subsiste de nosotros tras el personaje, en la desnudez de la introspección, sin el aplauso o el juicio externo? No nos engañemos, el sistema contemporáneo prospera manteniéndote en movimiento, absorto en un ciclo de consumo y producción, deslizando pantalla sin pausa para la reflexión crítica sobre lo que verdaderamente nutre el espíritu. Pero imagina por un instante que decides pulsar pausa. ¿Qué tal si te aventuras a confrontar la naturaleza de ese vacío que nos acecha? La narrativa de la sociedad líquida nos ha convencido de la impermanencia de todas las cosas, pero ¿implica esto una condena ineludible a la superficialidad y al desasosiego crónico? Este espacio, o este análisis, se propone desgranar el pensamiento de Zygmunt Bauman para arrojar luz sobre las raíces de esta insatisfacción moderna. Más crucial aún, indagaremos en las posibles sendas para liberarnos de esa asfixiante carrera tras metas huidizas, esa persecución de un algo que nunca termina de materializarse. Quizás la clave no resida en acelerar el paso, sino en recalibrar nuestra brújula interna y comprender el terreno que pisamos. Para desentrañar por qué esta era nos sume en tal descontento, es imperativo asimilar el concepto de modernidad líquida de Bauman. Visualiza un escenario donde las estructuras que otrora ofrecían certidumbre y apoyo, un empleo vitalicio, modelos familiares estables, convicciones heredadas que ofrecían un relato coherente del mundo se han vuelto maleables, casi etéreas, como el agua que se escurre entre los dedos. Si bien las opciones eran entonces más restringidas, existía un basamento de seguridad, una continuidad vital. Hoy, esa solidez se ha evaporado. Nos encontramos inmersos en una dinámica de transformación incesante. Los vínculos afectivos se inician y disuelven con la misma facilidad con la que se pulsa un botón, las competencias profesionales caducan a una velocidad pasmosa, las modas nacen y mueren antes de ser plenamente asimiladas. Y lo más inquietante es cómo esta inestabilidad nos ha tomado como rehenes. Se nos vende la incertidumbre como sinónimo de libertad, la adaptabilidad como un talento supremo, y la capacidad de mutar de empleo, ciudad, afectos y convicciones como el epítome del progreso. No obstante, esta aparente emancipación conlleva una factura psicológica onerosa, zozobra, fragilidad emocional y un perpetuo sentimiento de deriva. Bauman utilizó la metáfora del líquido para describir la modernidad precisamente porque nada parece conservar ya una forma estable. Tomemos como ejemplo las relaciones interpersonales. Antaño, un compromiso como el matrimonio se erigía como un edificio pensado para perdurar. Existían dificultades, ciertamente, pero se abordaban con la perspectiva de un proyecto a largo plazo. Hoy, los lazos se perciben más como acuerdos temporales, donde el menor tropiezo justifica la disolución. El compromiso ha llegado a equipararse con una restricción, y el desapego,
con una muestra de inteligencia emocional. El resultado es una cautela generalizada a la hora de invertir emocionalmente en el otro, conscientes de la potencial fugacidad de todo. Un fenómeno similar acontece con nuestra identidad. Si en el pasado ésta se forjaba al calor de la cultura, la comunidad y la tradición, hoy nos vemos asediados por el imperativo de la reinvención perpetua. Lo que eres hoy no basta mañana, se te exige ser más eficiente, más cautivador, más apetecible. La transformación constante no surge de un anhelo intrínseco de crecimiento, sino de la presión de un entorno líquido que penaliza la quietud. Quien no se redefine, se rezaga. ¿La consecuencia? Una humanidad cada vez más perpleja, errante, desprovista de un anclaje genuino. Si todo es pasajero, ¿cómo construir algo trascendente? Si todo fluye, ¿cómo edificar una existencia con propósito? Bowman revela que la modernidad líquida no solo diluye las estructuras externas, sino que también corroe la propia esencia de nuestro ser. Así, si te sientes en una carrera sin fin que no conduce a ninguna meta clara, tal vez sea porque el sistema te ha condicionado para nunca establecer un puerto seguro. Mientras que antes la identidad se cimentaba en valores tangibles, la familia, el entorno social, la vocación, los principios, hoy se define en gran medida por nuestras elecciones de consumo. Nuestra estética, los dispositivos que portamos, los hobbies que cultivamos e incluso las opiniones que expresamos se han convertido en mercancías cuidadosamente presentadas para la validación externa. Ya no eres simplemente un individuo, eres una marca personal. Y si tu producto no resulta lo suficientemente atractivo, te enfrentas al espectro de la irrelevancia. Habitamos una era donde el interrogante fundamental ¿quién soy? Ha cedido el paso a cómo me perciben los demás. Las plataformas digitales han convertido la identidad en un performance continuo, donde cada imagen, cada palabra, cada interacción se calibra para proyectar una versión idealizada de uno mismo. Si experimentas un momento de felicidad pero no lo compartes online, ¿realmente ocurrió? Si un instante significativo no cosecha suficientes me gusta, ¿pierde su valor intrínseco? Estos son los dilemas que la sociedad líquida nos impone. Bowman diagnosticó esta dinámica como la supremacía del consumismo sobre el sentido de pertenencia. Antes, la identidad echaba raíces en comunidades y valores que trascendían el capricho inmediato. Hoy, se nos impulsa a una reinvención constante a través de la adquisición. La ropa que elegimos no es mera vestimenta, sino una declaración de estatus. El móvil que usamos no se juzga solo por su funcionalidad, sino por el mensaje que proyecta sobre nosotros. Incluso las vivencias, viajes, cenas, eventos se han transformado en bienes de consumo destinados a construir una imagen codiciable. El inconveniente radica en la extrema vulnerabilidad de esta identidad cimentada en el consumo. Al igual que un nuevo modelo de teléfono se vuelve obsoleto en poco tiempo, nuestra autoimagen requiere actualizaciones constantes. No hay tregua, no puedes simplemente ser. Debes estar en perpetua metamorfosis hacia algo supuestamente mejor, más novedoso, más seductor. Esto engendra una peligrosa espiral psicológica, el temor persistente a no estar a la altura. El vacío característico de la sociedad líquida no surge de la escasez de opciones, sino de su abrumadora profusión. ¿Cómo decantarse por algo cuando el mercado te tienta inmediatamente con una versión superior? ¿Cómo adherirse a una identidad cuando la promesa de una novedad más brillante parpadea incesantemente ante tus ojos? La modernidad líquida nos ha programado para la insatisfacción perenne, pues un consumidor satisfecho es un consumidor que frena su impulso de compra. Y si tu ser se define por lo que adquieres, lo último que desea el sistema es tu plenitud. Pero, ¿qué ocurre cuando esta lógica mercantil se traslada al ámbito de los afectos? Si todo es reemplazable, ¿cómo moldea esto nuestros lazos? Este es el próximo territorio a explorar. Si la norma en la sociedad contemporánea es la fluidez, lo desechable y la sustitución constante, es lógico que este paradigma haya impregnado también nuestras formas de vinculación. En tiempos pretéritos, las relaciones se entendían como construcciones que demandaban paciencia, la voluntad de sortear obstáculos y madurar conjuntamente. Existía una noción de perdurabilidad, la convicción de que ciertos lazos merecían el esfuerzo de ser cultivados. En la era de la modernidad líquida, esa perspectiva se ha esfumado. Hoy, la consigna es clara: si algo se torna complicado, se reemplaza. Bowman denominó a este fenómeno el miedo a la permanencia, un eco directo de la cultura de consumo. De la misma manera que se nos adiestra para anhelar la última novedad,
la mejora más reciente, la experiencia inédita, se nos condiciona para rehuir cualquier atadura que exija un compromiso auténtico. El amor, la amistad e incluso los lazos familiares se han tornado superficiales, quebradizos. Mantenemos siempre una distancia de seguridad, un pie listo para la retirada, sopesando continuamente si una opción mejor aguarda a la vuelta de la esquina, la siguiente oportunidad, el próximo match, esa conexión efímera que nos electriza momentáneamente antes de desvanecerse. Esto arroja luz sobre por qué tantas relaciones actuales están signadas por una perenne sensación de precariedad. Nada ofrece garantías, un leve desencuentro puede ser pretexto suficiente para la ruptura. El temor a profundizar en el vínculo con el otro es tangible, pues en la lógica líquida, a mayor inmersión, mayor vulnerabilidad. Si todo es sustituible, ¿qué sentido tiene invertir tiempo y energía en algo cuya duración es incierta? Es preferible mantenerlo todo en un plano superficial, ligero, exento de riesgos emocionales profundos. El problema es que estas conexiones epidérmicas nunca llegan a satisfacer plenamente. Ofrecen una distracción pasajera, un alivio momentáneo a la soledad, pero jamás resuelven el vacío de fondo. Esto se manifiesta también en nuestra concepción de la pertenencia. Las comunidades con vocación de permanencia han cedido terreno a redes coyunturales, grupos formados por afinidades momentáneas que se disgregan ante el menor atisbo de conflicto. Nos vemos rodeados de personas, pero es infrecuente el sentimiento de arraigo genuino. Pertenecer exige continuidad, exige raíces, y la sociedad líquida nos ha formado como nómadas emocionales, siempre dispuestos al éxodo. Sin embargo, este temor al compromiso no solo mina las relaciones, genera un efecto en cascada que se propaga por todos los ámbitos de nuestra existencia, convirtiendo hasta las decisiones más triviales en fuentes de zozobra. La trayectoria profesional, los proyectos personales, las elecciones vitales, todo se percibe como inestable, como si cada opción fuera más una carga que un cimiento. Y esto nos conduce al siguiente punto, la ansiedad crónica, convertida en el emblema de nuestra era. La modernidad líquida no solo nos ha instruido en el arte de esquivar compromisos y tratarlo todo como si fuera de usar y tirar, nos ha sentenciado a un estado perpetuo de ansiedad y aislamiento. Cuando nada es duradero y todo es susceptible de ser reemplazado, vivimos sometidos a una presión tácita e incesante de adaptación continua, de reinvención personal, de validación constante de nuestro propio valor. Este esfuerzo extenuante cultiva una inquietud que rara vez nos abandona. Reflexiona sobre nuestra obsesión por el reconocimiento externo. Las redes sociales nos han condicionado a cuantificar nuestra valía en me gusta, comentarios y veces que se comparte nuestro contenido. Nuestra autoimagen ya no se fragua desde dentro, sino que es moldeada por las reacciones del entorno digital. Si una fotografía no alcanza la popularidad esperada, si una historia pasa desapercibida, si un mensaje no obtiene respuesta inmediata, experimentamos una desazón casi desproporcionada. ¿La razón? En la sociedad líquida, ser ignorado equivale a ser irrelevante, y la irrelevancia es el peor de los destinos en un universo donde todo y todos son potencialmente sustituibles. Esta misma lógica impregna nuestra relación con el futuro. Antaño, el curso vital era relativamente previsible: nacer, crecer, seguir una senda más o menos estructurada, educación, empleo, matrimonio, familia, retiro. Hoy, ese guión se ha desdibujado. Se nos dice que podemos ser cualquier cosa, emprender cualquier camino, pero esta aparente libertad a menudo se traduce en parálisis. Si todas las opciones están sobre la mesa, ¿cómo elegir? Si en cualquier instante puede surgir una alternativa superior, ¿cómo comprometerse con una decisión? Este exceso de posibilidades, lejos de emanciparnos, nos encadena a un ciclo interminable de incertidumbre y postergación. Y entonces, emerge la soledad. La sociedad líquida nos ha seducido con la idea de una conexión sin precedentes, pero en la práctica, el aislamiento nunca ha sido tan profundo. Dedicamos horas a interacciones virtuales, pero cuando la pantalla se apaga, ¿qué permanece? Con frecuencia, un silencio atronador. Los lazos superficiales no colman la necesidad humana de vinculación auténtica. Podemos acumular cientos de contactos, pero contar con pocos amigos verdaderos. Podemos encadenar encuentros casuales, pero carecer de relaciones significativas. Esto nos deja con la amarga constatación de que, aun rodeados de multitud, estamos fundamentalmente solos. ¿Y cuál es la respuesta del sistema a esta angustia? Más consumo, más evasión, más estímulos que nos impidan detenernos a confrontar este vacío. No obstante,
¿Existe una vía de escape a esta espiral? ¿Podemos resistir la lógica líquida y hallar algo sólido en medio de este torbellino? Es lo que nos disponemos a explorar. Si la sociedad líquida nos adoctrina para eludir los compromisos, para anclar nuestra identidad en el consumo y para habitar un estado perenne de ansiedad y soledad, la pregunta fundamental es, ¿cómo quebrar este ciclo? ¿Cómo hallar un significado auténtico en un mundo que nos incita a la agitación perpetua, a evitar la profundidad, a no echar raíces? La respuesta no es trivial, pues resistir la modernidad líquida implica nadar contracorriente. Supone renunciar a la cómoda superficialidad y abrazar el desafío de construir algo firme cuando todo el entorno nos empuja hacia lo efímero. El primer paso radica en el reconocimiento del problema. Buena parte de nuestra insatisfacción se origina en nuestra incapacidad para ver con claridad la estructura que nos aprisiona. Tendemos a interpretar la ansiedad, la soledad y la sensación de vacío como fracasos personales, cuando en realidad son manifestaciones de un sistema diseñado para mantenernos en ese estado. Una vez que comprendemos que esta desazón no es una mera invención de nuestra mente, sino un producto del contexto social en que vivimos, podemos empezar a vislumbrar alternativas. Una de estas alternativas consiste en reaprender el valor de la permanencia. En un mundo obsesionado con lo desechable, el simple acto de comprometerse con algo, ya sea una relación, un proyecto o una comunidad, se erige como un gesto de resistencia. La estabilidad no es una atadura, sino el cimiento sobre el cual podemos edificar algo con sentido. En lugar de huir al primer indicio de dificultad, necesitamos reaprender a afrontar los desafíos con la conciencia de que nada verdaderamente valioso se forja de la noche a la mañana. Otra vía para eludir esta lógica líquida es desvincularnos de la cultura del consumo como pilar identitario. Esto no implica cesar de consumir, sino dejar de definirnos por nuestras posesiones. Significa emprender la búsqueda de un significado que trascienda la validación externa, las modas pasajeras y la necesidad incesante de reinventarnos para conservar nuestra relevancia. Implica cultivar un propósito interior, algo que no fluctúe al son del mercado, de las redes sociales o del beneplácito ajeno. Y quizás la transformación más ardua, pero también la más indispensable, sea reaprender a estar a solas sin sucumbir a la soledad. La sociedad líquida nos ha entrenado para la búsqueda incesante de distracciones, para no tolerar el silencio, para colmar cada instante con estímulos. Sin embargo, la profundidad, el autoconocimiento y la conexión genuina con los demás solo florecen cuando aprendemos a habitar la quietud, la introspección y la incomodidad de estar simplemente con nosotros mismos. En última instancia, resistir la modernidad líquida no es rechazar de plano el mundo que nos rodea. Es encontrar maneras de transitarlo sin extraviarnos. Es construir islotes de solidez en un océano de incertidumbres. Y ahora, comprendido el problema y esbozadas algunas soluciones, persiste una última cuestión: ¿cómo traducimos este entendimiento en acciones concretas? ¿Cómo damos los primeros pasos para escapar del vacío de la sociedad líquida y forjar una vida con mayor plenitud? Esto es lo que abordaremos para concluir. Si has seguido esta reflexión hasta el final, habrás comprendido que el vacío existencial de la vida moderna no es una dolencia individual. No es tu responsabilidad, no es consecuencia de un esfuerzo insuficiente, de no adquirir los productos adecuados o de no mantener el ritmo vertiginoso que impone el mundo. Esta oquedad es un síntoma de algo mucho mayor, de un engranaje diseñado para mantenernos inquietos, insatisfechos y en una búsqueda perpetua de algo que jamás se alcanza. La modernidad líquida lo disuelve todo: nuestros vínculos, nuestras certezas, nuestra propia identidad. Nos inculca que nada está hecho para durar, que todo es reemplazable, que el movimiento constante es sinónimo de libertad. Pero, ¿no se ha trocado esta libertad en una nueva forma de servidumbre? La gran paradoja de la sociedad líquida reside en que, al emanciparnos de las antiguas y rígidas estructuras, nos ha dejado a la intemperie. Nos prometió la posibilidad de serlo todo, pero nos sumió en tal inestabilidad que hemos perdido la brújula de quienes somos. Nos aseguró que podíamos entablar cualquier tipo de relación, pero nos infundió el temor al compromiso. Nos ofreció un océano infinito de alternativas, pero nos arrebató la tierra firme bajo nuestros pies. Y es por ello que una multitud experimenta esta callada desazón, esta certeza de que algo falta, porque, en efecto, así es. La interrogante crucial es: ¿qué hacer con esta conciencia? Ahora que vislumbras cómo la modernidad líquida configura tu existencia, se abren ante ti dos senderos. Puedes optar por seguir la corriente, adaptándote a cada nueva moda, intentando colmar el vacío con distracciones,
consumiendo experiencias como si fueran productos que rápidamente pierden su encanto. O bien, puedes comenzar a edificar algo sólido, algo con hondura, algo que trascienda la lógica de lo desechable que impera en el mundo moderno. Esto podría traducirse en un compromiso auténtico con algo, una relación, un proyecto, una filosofía de vida. Podría implicar desconectarte de la necesidad de aprobación externa y empezar a vivir en consonancia con tus propios valores. Podría, simplemente, significar aprender a detenerte, a estar presente, a tolerar el silencio sin la urgencia de llenarlo con estímulos incesantes. Porque lo que la sociedad líquida más teme es precisamente eso, que tomes conciencia de lo que ocurre, que te percates de que no estás condenado a vivir en este ciclo interminable de insatisfacción, que puedes trascender la superficie y sumergirte en algo auténtico. Ahora, me gustaría conocer tu parecer. ¿Experimentas este vacío? ¿Has advertido cómo la modernidad líquida impacta tu vida? Te invito a compartir tu perspectiva en los comentarios. Y si esta reflexión ha resonado contigo, no te detengas aquí. El próximo vídeo es fundamental para ahondar aún más en este debate. Si realmente deseas comprender cómo escapar de este ciclo, te animo a seguir explorando. Nos encontramos en la próxima entrega.